Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles a todos y a todas en esta linda hora. Estamos, hermanos, convencidos de que Dios lo hace para bendecir nuestras vidas y para que nosotros crezcamos correctamente a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, mientras le adoramos en espíritu y en verdad. La gloria es de Dios, porque Dios, hermanos, en su infinito amor, gran misericordia, nos permite esta maravillosa oportunidad una vez más. Quiero darle la bienvenida a toda la gran familia, al norte, al sur, al este, al oeste, a todos los hermanos que día a día están con nosotros y por supuesto a todos los que se suman, que gracias al Señor son una cantidad cada día. A todos aquellos que nos pueden oír a través de las ondas hercianas y por medio de www.chofarsonando.com, que Dios les bendiga en todos los continentes y horarios en la tierra. Hoy iniciamos un tema maravilloso que va a bendecir nuestras vidas de una manera especial, pero como siempre le invitamos a todos y a todas a que demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Vamos a adorar a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, con gracia y reverencia, yo te venero aquí en mi corazón. Nada me llena mejor que tu presencia, es dulce la experiencia de tu santo amor. Cuando en mis horas de angustia y de tristeza, en que todo parece sumirse alrededor, viene a mi alma tu voz cual brisa inquieta, disipando la angustia y dura confusión. Bendita majestad, sublime gracia, que quita todo peso a mi existencia, borrando mi pecar y mi desgracia, poniendo paz en mi alma y mi conciencia. Se deleita sintiendo la excelencia de tu grande amor, porque no hay otro tan fiel que la sostenga a pesar de sus faltas y persistente error. Eres la luz inagotable que la orienta a buscar solo el bien y verdad en cada don. Inmensurable don que me sustenta con tu eterna promesa y gloriosa salvación. Bendita majestad, sublime gracia, que quita todo peso a mi existencia, borrando mi pecar y mi desgracia, poniendo paz en mi alma y mi conciencia. Bendita majestad, sublime gracia, que quita todo peso a mi existencia, borrando mi pecar y mi desgracia, poniendo paz en mi alma y mi conciencia, poniendo paz en mi alma y mi conciencia. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa Está Establecido a través de Chofar 105.1 FM, nuestras diferentes estaciones y también por
www.chofarsonando.com. Quiero enviarle un saludo especial a todos nuestros hermanos que están en el Tulio Febres Cordero, en el centro de Mérida. Que Dios les bendiga, especialmente a nuestra hermana Liliana. Y allí estamos saliendo, gracias al Señor, por Alfa 175.1. La gloria es del Señor. Estamos altamente agradecidos del Señor porque Dios, en su infinito amor, gran misericordia, nos permite este tiempo para nosotros, hermanos, estar altamente agradecidos y nosotros convencidos de que Dios está haciendo una obra perfecta. A todos, hermanos, y a todas, sean bienvenidos. A todos los hombres y mujeres de bien que están interconectados, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús y que el Señor siga haciendo esa obra perfecta. Este fin de semana, hermanos, tuvimos una programación hermosísima, una programación maravillosa que bendice nuestras vidas de una manera especial. Pudimos hacer una transmisión allí en la mañana, gracias a Dios, fue una victoria, haciendo la conclusión de nuestra semana de estudio a través del circuito radial y por www.chofarsonando.com. Y en la tarde, hermanos, maravilloso, nuestro cuarto podcast hablando de la adoración en espíritu y verdad. Maravilloso, allí estuvo acompañado una vez más de nuestro hermano Miguel Garrido, nuestra hermana Leila Rodríguez de Garrido, y hermanos, también estuvo mi esposita allí con nosotros y fue maravilloso un compartir donde la presencia del Señor primero se hace sentir en medio nuestro y también, debido a los lindos testimonios que tenemos, también se hace sentir allá a la distancia, porque dicen las Sagradas Escrituras que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor, definitivamente. Y habían una cantidad de personas, hermanos, sumadas en esa bendición, aprendiendo de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo mejor, que podamos aprender de las Sagradas Escrituras en medio de una interacción, en medio de un conversatorio, en medio de tomar la esencia de lo que establecido está en la bendita palabra de Dios y comunicarlo. Es que allí, hermanos, radica la enseñanza y la liberación, donde se cumple cabalmente aquella palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gloria del Señor. Qué lindo, hermano, lo que Dios está haciendo con nosotros y en medio de nosotros. Y es por eso que les animo, muchachos, que cada enseñanza que tomamos sea esa base para nosotros desarrollarnos en esa área. En el caso de la adoración en espíritu y en verdad, allí está un sustento bíblico para que usted se ampare y en base a esa premisa que está allí, usted entonces puede echar adelante en una comunión perfecta con Dios, adorándole en espíritu y en verdad, que al fin y al cabo es en la conciencia del espíritu, porque Dios donde quiera está. Y usted lo agrada con sus palabras, usted lo honra y lo adora con su comportamiento en cualquier área, en cualquier circunstancia, desde la casa hasta el empleo. En el camino usted lo honra, lo adora con su comportamiento, con sus acciones, con su forma de ser, con su forma de pensar, de sentir, y eso es lo que marca la diferencia. El día de hoy vamos a iniciar, hermanos, un estudio que es lindo porque viene a través de las Sagradas Escrituras y es debido al contexto global de lo que estamos viviendo. Nosotros estamos en un contexto del cumplimiento profético donde hay un auge de un factor, hermanos, que siempre ha estado, pero ahora se intensifica, ahora se potencia debido al tiempo final. Y eso es profecía. Dice el Señor que se aumentaría la maldad, y eso es en todos los sentidos de la palabra. Pero hay un factor de esa multiplicación de la maldad que a veces pasa bajo el radar espiritual. Y me refiero, hermanos, a la corruptela de las naciones y por supuesto del pueblo del Señor. Le digo que pasa debajo del radar porque muy poco se habla de esto. Dentro de las filas de lo que es el camino de Cristo, se escucha hablando mucho de la corruptela fuera
de lo que es los parámetros de la vida cristiana. Se escucha hablando en medio de gobiernos municipales, estatales, nacionales, mundiales. Y entonces uno dice, pero ¿cómo aplica esa enseñanza para nuestras vidas? ¿Puede estar la congregación en medio de corruptelas y no darse cuenta? Definitivamente. Hemos dicho en medio de esta programación, desde que es, hermanos, la programación, que hay un mundo de hecho que se puede tocar, se puede percibir, lo que nosotros diríamos el mundo visible. Ese mundo visible y todas sus fuerzas, todos sus poderes, se sostienen por un poder invisible. Y ese poder invisible lo ejerce en la tierra el cuerpo de Cristo. De manera que podemos decir que los poderes fácticos de la tierra, del mundo, de un país, de una nación, hermanos, se sostienen sobre el poder de Dios, y ese poder de Dios se manifiesta a través de la congregación. Si la congregación no está haciendo las cosas bien, no es Dios el que va a fallar, como dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomios capítulo 32 versículo 5, no es de Dios la corrupción, es de los hijos. Si ese poder invisible representado por una iglesia, por un liderazgo, no está bien, todos los demás poderes de facto van a fallar. Sí, hermanos, miren, les voy a poner un ejemplo. El poder militar del mundo se sostiene por el poder invisible de Dios. Así de sencillo, hermanos, así de sencillo es esto. Mire, el poder militar de una nación lo sostiene el poder invisible de Dios. Y repito, ese poder invisible de Dios lo gerencia por naturaleza, orgánico, lo representa el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Si el poder de ese cuerpo, si el poder de esa iglesia no lo está haciendo bien, hermanos, lo invisible no es por parte de Dios, Él permanece fiel, pero por la inestabilidad de la congregación, el poder militar de una nación tambalea. Por la inestabilidad del poder de la congregación, tambalean los poderes económicos de una nación, tambalean los poderes políticos, sociales de una nación, porque todo está sostenido por un poder invisible, y ese poder invisible lo administran los escogidos de Dios. Ahora, digo que esto está, hermanos, hoy día al auge, hermanos, porque uno se queda sorprendido de tantas cosas que han acontecido durante el inicio de este año. Con la llegada de Donald Trump al poder, una vez más, hermanos amados, uno se queda, pero, Dios mío, con la boca abierta todo lo que ha pasado después del 20 de enero. Hermanos, el mundo, pero es que está cambiando de una manera vertiginosa. Y se han destapado algunas ollas que definitivamente para nosotros los que nos manejamos en el mundo espiritual no nos sorprenden, pero no dejamos nosotros de considerar las cosas en la magnitud. ¿Por qué? Uno sabe lo que está aconteciendo, pero no a la gran escala. Voy a colocar el primer USAID. USAID es una organización americana que hace ayudas fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos para que los intereses de Estados Unidos se desarrollen en el mundo. Lo que ha acontecido con la USAID, por decirles algo, en las Américas o en Latinoamérica o en Hispanoamérica, hermanos, es algo alarmante. Se están hablando de miles de millones, millardos malversados, una corruptela por todas partes,
donde están inmersos aún personas que fungen como cristianas. El día jueves de la semana pasada hacíamos un corto video en nuestra plataforma, está establecido, el que no lo ha visto lo puede ver allí, donde hablábamos de una predicadora que fue la que se encargó de dar la charla, dirigir la conferencia en medio de la ascensión del presidente Donald Trump y su gabinete. El presidente Donald Trump fue a un culto con su esposa y el gabinete. Allí estaba presidiendo esa prédica una mujer llamada Miriam Egar, una obispa, que fue la primera obispa para la ciudad de Washington, una obispa episcopal, una tendencia del cristianismo, una rama del cristianismo, que no es católica, romana, marianista, ni es protestante, evangélica, es una tendencia donde el poder radica en cada anciano, en cada obispo. Son independientes, no tienen una cabeza como lo es Francisco Bergoglio allá en Roma. Lo cierto es, hermanos, que la información que se maneja, que es pública, notoria y comunicacional, gracias a la investigación de otras personas y las nuestras, porque ya eso es público, hermanos, esa obispa, entre comillas, representante de Dios en la tierra, ha recibido nada menos y nada más que de la agencia USAID 53 millones de dólares por la prédica que le ha hecho a Donald Trump, donde ella, hermanos, con una cachaza, con una cara muy, muy firme, defiende a las minorías de la comunidad LGTBQ+. Miren, ella dice, estando el presidente, mire presidente, tenga misericordia de las minorías gay, tenga misericordia de las minorías lesbianas, de la comunidad de niños que son gay, de niñas que son lesbianas, tenga misericordia. Y Trump no encontraba el hueco donde meterse. Ahora, si usted quiere más detalle, vaya allí y usted se enterará en ese video de detalles y pormenores. Uno se pregunta, una agencia que dona, cede 53 millones de dólares para una prédica. Hermano, se dice fácil, 53 millones de dólares por un mensaje. Para ella es muy bien eso, pero eso lo podríamos catalogar nosotros como algo sano o parte de la corruptela del mundo. ¿Qué dicen ustedes? Opción A, ¿es legítimo? Opción B, ¿es parte de la corruptela? ¿Qué dicen ustedes? Ahora bien, esa es una trama, hermanos, que ha tocado, bendito sea el nombre del Señor, sectores. Hablando de los sectores políticos, ni se diga. Porque a través de USAID, esa agencia norteamericana, se financiaba la democracia en el mundo. Bueno, se apoyaban a los grupos de oposición en el mundo. Allí hay una olla destapada enorme, hermanos, porque son cantidades, repito, de millones. No es un millón, hermanos, son miles de millones sueltos allí. Y nadie da cuenta de esos miles de millones allí. Pero lo tremendo, muchachos, es que nos empezamos a preguntar, ¿y Haití? Hermanos, miren, a mediados del año pasado, nosotros hacíamos de conciencia que Haití estaba solicitando, hermanos, para comprar alimento 65 millones de dólares. 65 millones de dólares, 10 millones más de lo que le dieron a la predicadora. Hermanos, y ese debate fue a la ONU.
y no lo aprobaron. Ese debate fue, hermanos, a Estados Unidos y el Congreso no lo aprobó. Para nuestros hermanos haitianos no habían 63 millones en el mundo para paliar el hambre, hermano. Mientras que por otras sendas, otros caminos, se van miles de millones de dólares, donde quedan, hermanos, los necesitados de la tierra. ¿Dónde quedan los necesitados de la tierra, muchachos, muchachas? Es por eso que yo quiero, hermanos, enfocar el mensaje en este inicio de estudio de esta semana para que nosotros tomemos conciencia que definitivamente, hermanos, hay un flagelo tremendo de siempre, que es, bendito sea el nombre del Señor, la corruptela, la corrupción. Miren, yo les invito, bendito sea el nombre del Señor, a que usted coloque el nombre y después va a entender por qué este nombre. Vamos a titular este mensaje de la siguiente manera: Fe de Sora. Voy a deletrearlo: fuerza, Dios, sistema, obra, radio, amor. Fe de Sora. Coloque 2 puntos y le vamos a colocar una conducta ruinosa. Fe de Sora, una conducta ruinosa. Hermanos, miren, el Imperio Romano, cuando estaba en su máximo esplendor, era la administración humana jamás vista en el mundo. El Imperio Romano, hermanos, era algo impresionante cuando estaba en su cúspide. Nunca antes se había visto en el mundo una administración humana tan capacitada y tan eficiente. Habían imperios, y antes de Roma habían imperios tremendos como el babilónico, dirigido por Nabucodonosor. Pero la administración de ese imperio no se compara con Roma, hermano. Mire, según la historia, el Imperio Romano, hermanos, cuando gozaba de toda su fuerza, máximo esplendor, era cristiana, hermanos, era algo nunca visto, jamás. Es más, la legislación de ellos era tan eficaz, era tan poderosa, como ellos hacían leyes para administrar los recursos de ese imperio y ayudar a las sociedades, que esa legislación aún constituye la base legal de muchos países, el derecho romano. Los que han estudiado y estudian derecho pueden entenderme. Hermanos, miren, qué cosa impresionante que aún esa legislación, esa legislatura que ellos explayaron, hermanos, en sus libros, afecte todavía al mundo occidental con tanta fuerza. Hay países que todavía, hermanos, constituyen sus leyes en base a esa legislación y al derecho romano. Pero en medio de todo eso, hermano, de todo el poderío militar, sus legiones, hermanos, era impresionante el Imperio Romano. Ellos tuvieron un enemigo formidable que nunca pudieron vencer. Y ese enemigo se llama la corrupción. F de Sora. Ellos no pudieron con la F de Sora, hermanos. Ellos no pudieron con una vida altamente ruinosa, una conducta, hermanos, que permitió que todo aquel poderío militar, económico, todo aquel poderío político se sumiera en el más profundo fracaso. Y nosotros en este estudio queremos, bendito sea el nombre del Señor, tomar lecturas para que usted se dé cuenta cómo funciona en medio de una nación,
cómo funciona en medio de un mundo político, social, militar, es más, en medio de un mundo religioso, esa vida ruinosa, esa efedesora, porque creo, hermanos, que todos los que quieren hacer las cosas bien, con este estudio van a tomar, hermanos, una base sólida para poder hacer las cosas lo mejor posible. Sabemos que hay hombres que quieren hacer las cosas bien, hay mujeres que quieren hacer las cosas bien, en un mundo altamente corrompido, en un mundo altamente, hermanos, dinamizado por el mal, pero el que quiera hacer las cosas bien tiene una ayuda en Dios. Y yo voy a empezar a colocar ejemplos para que usted note lo que es una vida llena de corruptela, hermanos. Y yo invito a todas las autoridades que pueden oírme, hermanos, que tomen la esencia, bendito sea el nombre del Señor, de toda esta enseñanza, porque si usted, autoridad, lo quiere hacer bien, hermanos y hermanas, usted va a tener la ayuda a través de las Sagradas Escrituras. Digo todo esto, hermanos, porque es público, es notorio, es comunicacional las cosas que están pasando en la vida corrupta, hermanos, de personas que ejercemos autoridad. Mire, es público, notorio y comunicacional lo que pasó la semana pasada con turistas franceses en Venezuela. ¿Qué sucedió? Los muchachos, hermanos de Francia, vieron a Venezuela como un objetivo turístico. Venezuela tiene tantas riquezas turísticas, playas hermosísimas. Venezuela tiene nieve aún allá en el Pico Espejo. Venezuela tiene sabanas enormes. Venezuela tiene el Santo Ángel. Venezuela tiene el macizo guayanés. Venezuela tiene selvas. Venezuela tiene todo, hermano. Tiene desiertos, los médanos de Coro. Tiene, hermanos, una vida colonial que todavía está registrada en su arquitectura. Maravilloso, Venezuela. Ellos decidieron venir a Venezuela. Cuando vienen turistas, hermanos, a un país, eso es bueno, porque ellos traen divisas, ellos traen dinero, y los empresarios que se mueven en esa área, los que tienen una posada, los que tienen hoteles, los que tienen casas residenciales, cabañas, de eso es que viven. Hacen sus restaurantes para eso, a la orilla de la playa, para que vengan los turistas. Y eso, hermanos, se patrocina de cualquier gobierno responsable. Es decir, todos los gobiernos del mundo responsable activan esa parte turística porque eso es una entrada que tienen, hermanos, las naciones. La economía se dinamiza, la economía empieza, hermanos, oye, a respirar con más holganza. Es maravilloso, hermanos, que vengan muchos turistas a Venezuela. Bueno, lo cierto es que vinieron unos turistas franceses y es público, notorio y comunicacional. Le digo, eso salió por las noticias. ¿Qué aconteció? Bueno, uno de los muchachos, de los turistas, cargaba su bolsito y cargaba un dron. Un dron, hermanos, un dron que había sido declarado, quizás, me imagino, si lo traía de afuera, había sido declarado en la aduana cuando entró al país, en su check-in. Él, hermanos, dijo que venía con su droncito. Las autoridades chequearon, hicieron el check-in, revisaron y él traía su droncito legal con sus papeles. Claro, él tuvo que entrar, hermano, legalmente por Maiquetía. Ahora bien, él ya con la permisología se le da la entrada, se sella su pasaporte en Venezuela, porque aquí todavía no se acepta visas, gracias al Señor. El que tiene su pasaporte y está legal puede entrar. Y es bienvenido siempre y cuando venga a turistear, a hacer las cosas bien. Bueno, el muchacho se empezó a desplazar en Venezuela con su, no sé, novia, esposa, con sus amigos. Fue detenido por una alcabala. Una alcabala, hermanos. Y entonces inmediatamente abrieron la mochilita del muchacho, el dron. Terminaron entonces, bendito sea el nombre del Señor, sugiriéndole a él que si quería continuar con su dron, debía bajarse de la mula. ¿Sabe? Las palabras coloquiales y las palabras del día a día de las autoridades. Se lo hicieron entender de una manera u otra, no sé si por traductor, no sé si a través de los traductores de Google, pero el francés se entendió muy bien.
Le estaban diciendo que diera dinero para que él se pudiera ir con su dron a hacer lo que iba a hacer, que era visitar, hermanos, zonas turísticas del país, que a nosotros los venezolanos nos conviene. Nos conviene que vengan a hacer turismo. Hay mucha gente que ha hecho sus inversiones para que sean los extranjeros y los turistas nacionales los que mantengan, hermanos, a esos empresarios que han hecho sus kiosquitos, sus restaurantes. Nos convienen los turistas. ¿Qué sucedió? Se le pidió dinero, hermanos, y yo le quiero hacer una pregunta de selección. Hermanos, ¿es correcto que a una persona que venga de fuera, que le han dado su permisología ya, le han sellado su pasaporte, entró legalmente por los aeropuertos o el aeropuerto oficial, fue chequeado su equipaje, viene legal, viene a hacer turismo, viene a pasear, viene a pasarla bien, se le dio el permiso, bienvenido? Hermanos, ¿es honesto que le pidan dinero para continuar su disfrute en Venezuela? Opción A, ¿es correcto? Opción B, ¿es normal que se le pida dinero? ¿Eso es normal? ¿Hicieron bien o hicieron mal? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Hermanos, por supuesto que la opción A. No es correcto. No es correcto que le pidan dinero a una persona. Usted se imagina, hermano, que usted vaya a pasear, bien sea a Brasil, bien sea a Colombia. Usted entra legalmente, le dan su permiso. Las autoridades que le reciben, las autoridades migratorias le dicen bienvenido. Ya usted pasó su check-in con su familia, todo bien. Y después que usted esté dentro, venga un policía, una autoridad a pedirle dinero para que usted pueda continuar con su celular tirando fotos. Y usted lo que está fotografiando es playas, usted está fotografiando un malecón, usted está fotografiando una montaña, usted está fotografiando una arquitectura, usted está fotografiando una estatua, un museo. Es legítimo que un policía venga a decirle a usted que para usted seguir tirando fotos con su celular, que es caro, porque un dron es caro, entonces usted necesita dar el 10% de lo que vale el dron, o el iPhone, o el Samsung. Hermano, por Dios, hermano, eso no es correcto. ¿Eso cómo lo podemos llamar? Corruptela, efedesora, una vida ruinosa. Nunca, hermanos, y no me muevo en la política, pero eso fue algo que quedó en los periódicos de aquel entonces, eso quedó en medio de las redes sociales y ahí está el discurso y era una gran verdad. Cuando se vino a inaugurar el segundo puente sobre el Orinoco, el puente Orinoquia, recuerdo que el presidente brasileño era Lula da Silva, el que hoy es. Estaba el presidente, en ese entonces, el presidente era Chávez en Venezuela. Y Chávez invitó a Lula porque ellos habían construido ese puente. Fuerzas y equipos, ingenieros y brasileños participaron en la construcción de ese segundo puente. Entonces les pareció bien que Lula entraba en un jeep por el lado más sureño del puente, de allá entraba del estado Bolívar y Chávez arrancaba del estado Anzoátegui hacia allá y se iban a encontrar en el medio del puente para romper la cinta, los ambos mandatarios. Así fue, coordinaron y fue lo que aconteció. Chávez dio la bienvenida a Lula y le dio las palabras a Lula. Y Lula dijo: Chávez, debes combatir con dos grandes enemigos. Número 1, la burocracia. Número 2, la corrupción. ¿Se equivocaba Lula da Silva? No, tenía razón, hermanos. Tenía razón. Es la burocracia. Cuando, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, funcionarios
del Estado se involucran en los procesos legales de una nación, cuando entorpecen lo que normalmente debe ser, hermano, agilizado con días, tarda años, la burocracia. Y qué decir de la vida en corruptela, hermanos, en F de Sora, una vida ruinosa. ¿En qué ha devenido todo esto? Allí está, hermanos amados, un ejemplo muy sencillito. Cómo grandes proyectos en el mundo, grandes proyectos en los países, por supuesto nuestro país Venezuela, han quedado desmantelados, destruidos. ¿Por qué? Por la vida corrupta, por la vida ruinosa. Ahora, eso es lo público, lo notorio y lo comunicacional. Pero dentro de la fe se puede vivir, hermanos, este tipo de situación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se han vivido? No se debería, ¿verdad? Pero se ha vivido. Ahora, yo quiero que tomemos un caso. Vamos a tomar el caso y preste atención. Usted note lo que es F de Sora en las Sagradas Escrituras. Ese es un término griego que en la medida del estudio usted lo va a entender cabalmente. Vamos a tomar una lectura para que usted se dé cuenta de cómo actúa la vida ruinosa que arruina, hermanos, mire, a un funcionario, arruina a un ministro de Dios, arruina a una corporación, arruina a una organización, arruina un municipio, un estado, arruina una nación, arruina al mundo, arruina a la iglesia de Cristo. Trate de notar acá, en esta lectura, hermanos, lo que es la corruptela. Por favor, vamos al libro de Hechos, capítulo 24. Libro de Hechos, capítulo 24, verso 22 al 26. Libro de Hechos, capítulo 24, verso 22 al 26. La bendita palabra del Señor establecida está. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Lo nota? ¿Nota usted, F de Sora, la vida ruinosa, la corruptela en medio de este pasaje? Pablo estaba siendo, hermanos, preso, injustamente tratado. Estaba siendo tratado, hermanos, como un delincuente. Él viene donde Félix, y Félix sabe que Pablo es inocente, hermano. Félix se da cuenta inmediatamente cuando lo interroga que Pablo era inocente, hermanos. Él lo sabía. Un hombre conocedor de ley, un hombre, hermanos, que ha manejado tantas querellas, un hombre que está experto en tratar esos casos, sabe que Pablo es inocente. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué sucede? Félix era uno de los gobernantes más corruptos para ese entonces. Mire, dice la historia, el que ha leído el compendio bíblico, sabe del hermano de este caballero. Sí, hermanos, es que
Este caballero Félix, dice el compendio bíblico, no me recuerdo el nombre del hermano de Félix. Lo cierto es que él tenía un hermano, hermanos, que en nombre de la autoridad de Félix, este gobernante había amasado una fortuna de aproximadamente 45 millones de dólares para aquel tiempo. Es decir, eso era una cantidad, pero exorbitante para aquel tiempo. En la equivalencia, ya no habían dólares, pero en la fortuna que él había amasado, hermanos, era una cantidad exorbitante. Bueno, eso lo dice el compendio, no nos consta porque no está en las Sagradas Escrituras, pero le hablo para todos los estudiosos. Lo cierto es que Félix, hermanos, acostumbrado, y por estas prácticas, recuerdo, el hermano de Félix, llamado Palas, P-A-L-A-S, Palas. Bueno, lo cierto es que, bendito sea Dios, por la práctica de Félix podemos decir, como que era verdad lo de Palas. Claro, hermano, desen cuenta el detallazo, muchachos, de esto, hermano. Mire lo que dice, hermanos. El 22, volvemos a leer. Félix dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, conocía las cosas del Señor, le aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que se le concediere alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos, los hermanos en la fe, que le sirvieren o vinieren a él. Algunos días después, dice el 24, vinieron Félix con Drusia, su mujer, que era judía. Desen cuenta, hermanos. Llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de ¿qué? La justicia. Aleluya. Pablo le habló de la justicia a ese corrupto. Del dominio propio. Mire cómo Pablo le habló a esa persona, hermanos, con una vida en corruptela. Y del juicio venidero para esas personas corruptas. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga una oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera, dinero, que para soltarle. Y por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, tratando, hermanos, de comprar a Pablo, tratando de venderle la libertad que era legítima para el apóstol. ¿Qué tal? Hermanos, el hombre era inocente, hermano. Él lo sabía, Drusia lo sabía, pero él era corrupto, hermano. Esta es efedesora, una vida ruinosa. Esto es la corruptela, la corrupción. Mire cómo ese gobernante le pedía al apóstol, un hombre, hermano, que estaba haciendo lo correcto, que no hacía nada malo. Predicar de la justicia, eso no es malo. Llamar las cosas por su nombre, eso no es malo. Él no estaba ofendiendo a nadie. ¿Pero qué quería Félix? Cash, efectivo, moneditas. Por eso es que le dijo al centurión, vigílalo, pero que vengan los de él, para que traigan, para que Pablo les plantee, mira, Félix me va a soltar, pero ayúdenme, no tengo yo, pero pasen allí algo, ofréndenme, y entonces yo se lo doy a Félix y Félix me suelta. Bendita sea la gloria del Señor. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Mire el tiempo que Pablo estuvo preso injustamente, hermanos.
Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Por la corrupción. Por la corrupción. Es que eso es lo que está haciendo daño, hermanos, en todos los ámbitos, Y es por eso que esta es una voz de alerta. Esta es una voz de llamado para que los que queremos hacer las cosas bien, hermanos, por favor, hermanos, tomemos la guianza de Dios. Solo no lo puedes hacer, con Dios lo puedes hacer, pero por Dios, hermanos. Ahora bien, anda meditando en este caso, escucha este tema y seguimos. Que tú me amas, sin dudas me lo dice el corazón. Le has dado a mi vida una esperanza, hoy tiene mi existencia una razón. Por eso voy gritando a todo el mundo que tú diste consuelo a mi aflicción. En baile cambiaste mi lamento, mi rumbo cambió de dirección. Hoy no quisiera recordar esa amargura que sufrí cuando en pecado yo me hallé, pero me rescató tu amor, amor inmenso, perfecto amor, inigualable, amor de Dios, que transformó mi vida, me dio nueva ilusión. Quiero servirte, oh Dios, amarte solo a ti, hasta que tú me digas, mi siervo, ven a mí. Amigo que te encuentras destruido, perdido en este mundo de dolor, hay alguien que sí puede ayudarte, se llama Jesús mi Salvador. No tardes por favor y ven a Cristo, que entrégale tus cargas al Señor. Y junto a mí también dirás lo mismo, qué grato es sentir la paz de Dios. Hoy no quisiera recordar esa amargura que sufrí cuando en pecado yo me hallé, pero me rescató tu amor, amor inmenso, perfecto amor, inigualable, que transformó mi vida, me dio nueva ilusión. Quiero servirte, oh Dios, amarte solo a ti, hasta que tú me digas, mi siervo, ven a mí. Hoy no quisiera recordar esa amargura que sufrí cuando el pecado yo me hallé, pero me rescató tu amor, amor inmenso, perfecto amor, inigualable, que transformó mi vida, me dio nueva ilusión. Quiero servirte, oh Dios, amarte solo a ti, hasta que tú me digas, mi siervo, ven a mí. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Continuamos. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia, hermanos, que se suma. En este momento, hermanos, somos una cantidad, gracias al Señor, una cantidad de bendición. Y recuerde, este mensaje queda en la nube, en nuestra plataforma Shofar
sonando a partir de las 7:30. Hermanos, corran la voz, porque vean, nosotros tenemos que hacer un aporte como cristianos, un aporte como hombres de Dios. Y creo que las personas que lo quieren hacer bien, hermanos, pueden apoyarse en estas enseñanzas para que cada día, hermanos, podamos nosotros hacer las cosas para la gloria de Dios. Pero aquellas personas que están cometiendo los errores, es el tiempo en silencio, allí en la comodidad de su hogar, en la tranquilidad y en la soledad de sus pensamientos, usted, hermanos, también tomar esa decisión de acomodar su vida. ¿Por qué? Hermanos, es muy importante lo que es la conciencia, Es muy importante lo que es la conciencia. Recuerde siempre eso. Mire lo que Félix le decía a Pablo. Mira, pero pasa allí pues plata y yo te suelto. Pablo le hablaba era de justicia. Pablo le hablaba era del juicio venidero. Sí, hermanos. Pablo con los pies sobre la tierra. Pablo no cayó en eso. Porque ese es el sistema, hermanos, que tanto ha corrompido, que tanto corrompe. Miren, cuántas cosas hemos escuchado, bendito sea el nombre del Señor, que el bozal de arepa calla. Ahora, muchachos y muchachas, es muy importante. Pablo, en el libro de Hebreos capítulo 13, quiero por favor que se traslade allí. Vamos al libro de Hebreos y certifíquelo conmigo. Vamos allí. Libro de Hebreos capítulo 13. En el capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor, vamos a leer el verso 18. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 18. Mire lo que dice. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Pablo tenía buena conciencia, deseando conducirse bien en todo. Hermanos, qué humildad la del hombre, ¿verdad? ¿Pablo era perfecto? No, iba rumbo a la perfección. ¿Nosotros somos perfectos? No, vamos rumbo a la perfección. Y repito, este estudio, hermanos, es un aporte para una sociedad que está colapsada, para autoridades, hermanos, que necesitan oír la voz de Dios. Claro, muchachos, ustedes que están en puesto de eminencia, ustedes necesitan la orientación, ustedes necesitan el consejo. Y yo sería irresponsable si yo no participara esto con ustedes. ¿Por qué? Hermanos, porque es el sentir que Dios ha puesto en mi corazón. Yo vivo en la oración para que Dios me dé el mensaje al día siguiente. Y Dios ha puesto en mi corazón hablar de fe de Sora, de esa vida ruinosa que destruye a un hombre, que destruye una familia, que destruye una sociedad, que destruye una nación, que destruye al mundo. Y eso pasa, digo, debajo del radar. Sí, porque mucha gente habla de una u otra cosa, pero es que en el día a día, hermanos, recuerde eso. En el día a día, eso es muy importante. El día a día. Ahora bien, mire lo que Pablo dice y enseña. Tengo buena conciencia y deseo conducirnos bien en todo. Pablo todos los días recibía esa palabra allí. Félix lo mandaba a llamar. Te reuniste con tus hermanos. Ellos te quieren libre. Mira, y ellos te traen alguito. ¿Y cuántas monedas tienes? ¿Cuántos cuadrantes tienes? ¿Cuántos denarios te traen? Porque ellos te quieren libre. Bueno, yo te puedo soltar. Pero tú sabes cómo se mueve la cosa, Pablo, no te hagas. Tú eres de Dios, pero estamos en la tierra. Y en la tierra es otra cosa, Pablo. ¿Ve? Pablo decía, tenemos buena conciencia. Y es por eso, muchachos, muchachas, que nosotros debemos enfatizar, hermanos,
en lo loable, en hacer las cosas bien. Me decía aquel italiano que fue parte de mi crianza, lo mejor de hacer las cosas bien es haberlas hecho bien. La recompensa. Claro, te quedas con la limpia conciencia. Hacer las cosas bien es tener la recompensa de hacer las cosas bien. Quedarse con la mente de hacer las cosas bien. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, yo no quiero saturarle en este momento de muchas citas bíblicas. Yo quiero que usted se quede con el pensamiento de esta historia bíblica que es verdad. Félix era corrupto. Félix era corrupto. Mire, le voy a contar este testimonio. Hay un hermano, reservo su nombre, no sé si está vivo, y debe ser un hermano más grande, mucho más grande que yo. Cuando yo le creía al Señor, yo tenía como 20 años. En medio de la familia del hermano, un hermano cristiano, pastor, se empezó a decir algo, que él era heredero de una gran fortuna, hermanos, una gran fortuna, heredero de una gran fortuna, que a él le pertenecía, hermanos, pero, una gran parte de Venezuela. Sí, hermano, cuando digo Venezuela no me refiero a una mitad de Venezuela, sino un gran terreno en Venezuela. No voy a decir el sitio porque puedo aludir. Y él era heredero universal, único. Él era el único. Y hermanos, si habían documentos y mapas antiguísimos y tremendo. El hermano se trasladó al lugar para ver exactamente qué desierto era y qué posibilidad tenía de recuperar esa herencia. Hermanos, empezaron a hacer las cosas y decían, sí, tú eres el único heredero. Autoridades municipales, estatales de ese lugar decían, sí, usted es el único heredero, y eso tiene un valor impresionante porque ahí hay proyectos y la nación está dispuesta a pagar esos proyectos. Y en aquel tiempo era otro tipo de gobierno, no me recuerdo si era blanco, si era verde. Lo cierto es que todavía no se hablaban de estos gobiernos rojos, no se hablaba de la llegada del presidente Chávez, nada de eso. Bueno, hermanos, el hermano metió a toda la congregación en oración. Toda la congregación en oración. Y los hermanos orando. Y el hermano planteaba y decía, hermano, si eso es del Señor. Y quedamos de que si eso era de Dios se iba a dar. Pero ¿qué pasó? Empezó a pasar el tiempo y el hermano se empezó a desesperar un poquito. Ese poquito fue que empezó a hacer inversiones de su propio peculio, a vender cosas que Dios le había dado, para invertir en bufetes legales para recuperar muy rápido esa herencia. Y empezó a vender cosas y empezó a meter a la congregación en presión para que produjeran bien para él poder pagar ese buffet. Y los hermanos le decían, pastor, pero es que si eso es de Dios se va a dar, tranquilo, pastor, estamos bien. Usted con lo poco que tiene le sirve al Señor, nosotros con usted. Si eso es de Dios, eso se va a dar. Pero no se preocupe, no, y yo... Total es que en ese estado había un Félix y una Drusia. Era gobernador un Félix, hermano, un corrupto. Y tenía a su esposa, tenía a Drusia. Conocía a Drusia, así como la mujer de Félix, aquel varón. Se habían criado juntos. Y le dijo, mira, mi esposo te puede ayudar, pero mi esposo necesita, hermanos, para aquel tiempo, 1.000.000 de bolívares. Eso era plata, hermanos. Créanlo que eso era plata. Eso era bastante plata. Empezó el hermano tenía unas posesiones, tenía unas cabezas de ganado. Y empezó a vender sus reses y empezó a vender aquellas posesiones, un tractor,
hermanos, que lo había comprado con tanto esfuerzo, vendió una casa y empezó a almacenar dinero. Dijo, no tengo el millón, pero le llego por allí y me comprometo en tanto tiempo a pagar el millón. Y metió a la congregación y la iglesia se le empezó a fraccionar porque no estaban de acuerdo de la forma del pastor, porque le decía que eso parecía que no era de Dios. Porque cuando las cosas son de Dios no hay que forzarlas. Él insistió, hermano, insistió. Hermanos, y terminó pagando la coima a aquel gobernador. No sé si ese gobernador vive, creo que no, porque ya para aquel tiempo era bastante mayor. Y si viviera hoy día, wow, tuviera como 110, 120 años, no creo que esté vivo. Lo cierto es que en la década finales de los 80s, ese gobernador se fue para Miami, enriquecido, y aquel terreno nunca fue del hermano. Hermanos, miren, hay F de Zora, una vida ruinosa en todas partes. Terminó perdiendo muchos hermanos de la congregación. Se quedó con un grupo muy limitado, sus familiares apoyándole. Pero, hermanos, miren, nosotros no podemos caer en un sistema altamente corrompido. Recordemos lo que dice el Señor, y con esta cita quiero culminar. Vamos todos a Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice el Señor: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, nosotros, tomando esta premisa de parte del Señor, fundémonos sobre la roca y la base que es el Señor. Él dice: el hombre que escucha mi palabra y la pone en obra, yo lo compararé a un hombre sabio y prudente, que al hacer su casa cavó y ahondó sobre la roca. Y allí fundó su casa. Vinieron los problemas, los ríos, descendió agua y su casa permaneció. Pero aquel hombre que oye mi palabra y no la pone por obra, lo compararé a un hombre necio que fundó su casa sobre la arena. Descendieron las aguas, crecieron los ríos, vinieron los problemas y afanes del mundo, y su casa no soportó y cayó. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 28. Hermanos amados, seamos entendidos y oigamos la palabra del Señor. Escape por su vida y busque a Dios mientras puede ser hallado. Yo les amo en el Señor. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz y shalom.